patrimonio cultural y artístico de la etapa virreinal, ¿sale? De suma importancia que ustedes vean o que ustedes exploren las actividades que les dejo y que lean con sumo cuidado lo que les estoy dejando. Yo sé que veníamos haciendo una serie de resúmenes de las actividades o de las páginas del libro que yo les dejaba. Les decía, de la 241 a la 246 vamos a trabajar con el resumen. Pero, por ejemplo, aquí dice, en esta actividad de esta semana, actividad 1, el patrimonio cultural y artístico de la etapa virreinal. Y aquí habla del miércoles 5 de mayo, que fue un día no hábil, que fue el día de ayer. Sin embargo, déjenme les digo, yo les pongo la referencia de la fecha únicamente para que ustedes puedan organizar sus tiempos. Ustedes pueden entregarlo el día de hoy, este apunte, o muchos de ustedes entregan el día de mañana, viernes, o habrá quien todavía por algún tipo de retraso esté entregando el día límite o la fecha límite que marca Classroom. Aquí les pongo yo los subtemas, que es el patrimonio, conservar el pasado o construir el futuro, quienes se harán cargo de la conservación del patrimonio en México. Y les pongo la actividad, y aquí es en donde tienen que tener mucho cuidado. Dice, después de leer la información de la página 230 a la 235 del libro de texto, y viene el enlace en donde viene el libro de texto, elabora 5 preguntas con sus respuestas de cada uno de los subtemas. En total debes de entregar 15 preguntas. Esto quiere decir que vamos a hacer 5 preguntas de qué es el patrimonio, 5 preguntas con sus respuestas de conservar el pasado o construir el futuro, y finalmente 5 preguntas de quiénes se hacen cargo de la conservación del patrimonio en México. Esto les va a dar una variedad en cuanto a las actividades que están realizando de la clase. Y es muy importante que ustedes observen qué es lo que les estoy dejando, porque termino o empiezo a revisar los trabajos y muchos me entregan resúmenes y no es un resumen lo que estoy pidiendo, o a veces pido un mapa mental, o a veces pido un mapa conceptual, o a veces pido diferentes, he estado pidiendo en estas últimas semanas diferentes instrumentos, ¿sale? Entonces, súper importante que ustedes lean con detenimiento cada una de las actividades. Hay muchos de ustedes que ya lo están haciendo y eso me da muchísimo gusto que me entreguen exactamente lo que les pido y que se den cuenta exactamente de las variedades que hay en las actividades. Bien, en la sesión en línea, pues vamos a ver también el patrimonio cultural y artístico de la etapa virreinal. Ya vimos que el virreinato tiene que ver con esta etapa en la que ya se colonizó nuestro país, ya se colonizó lo que era pues todas las áreas prehispánicas, ¿verdad? México Tenochtitlan cae, ya pasó la conquista y empieza la colonización. Y se habla del virreinato porque aparece una figura que representa al rey en América, que es el virrey. ¿Sale? Entonces vamos a ver, y este virreinato, recuerden que es una etapa que dura 300 años en nuestro país. Entonces, ahí en esos 300 años seguramente que se hicieron una serie de obras arquitectónicas, obras pictóricas, obras de arquitectura que vale la pena rescatar y que van a ser el patrimonio. Bien, pues así vamos a el aprendizaje esperado, que es reconocer la presencia del patrimonio arquitectónico virreinal en México actual. El énfasis es el patrimonio cultural y artístico de la etapa virreinal. Y bueno, pues aquí lo que se pide es asistir en línea, pasar lista y subir el apunte realizado durante la sesión. Entonces, vamos primero con el concepto de patrimonio. Ustedes ya lo vieron en el apunte de esta semana. Vamos, de hecho, a abrir nuestro libro en esa página para que lo podamos observar, pero antes de que abramos el libro en esa página, vamos al concepto de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Anoten, por favor, en su cuaderno la fecha. Van a anotar
el tema que va a ser, ahorita vamos a poner patrimonio cultural. Hoy es 6 de mayo de 2021. Pongan, por favor, concepto de patrimonio cultural. Y vamos a ver de qué se trata. De un pueblo comprende las obras materiales y no materiales que expresan su creatividad, como pueden ser su lengua. A ver, espérame tantito. Ya hay un primer elemento que tendríamos que incluir. El patrimonio cultural tiene que ver con el legado material y no material. El legado material y no material. Súper importante que reconozcan esto en el patrimonio cultural, porque van a existir algunos elementos que ustedes reconozcan del patrimonio cultural. Por ejemplo, el Palacio Nacional, patrimonio cultural. ¿De qué tipo? Material. ¿Alguien me dice? Ajá, material, pero ¿de qué tipo? Existen como tres clasificaciones. Histórico. Histórico, no. Arquitectónico. Arquitectónico. Permítanme un segundito, ¿eh? Cultural. No, arquitectónico, hija, arquitectónico. Buenos días, maestra Eli. Perdone, apenas me llegó la invitación, la notificación de que estaba por aquí pendiente. Gracias, maestra. Entonces, este Palacio Nacional lo que tiene es un elemento de patrimonio cultural y es arquitectónico. ¿Por qué? Porque se hizo en el área de la arquitectura, ¿sale? Entonces, este patrimonio cultural puede ser material o no material, le llaman inmaterial. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de patrimonio cultural no material? Costumbres. Como Las costumbres. Una, por ejemplo, ayuda que se haya quedado de la época prehispánica. No sé, la independencia. A los santos Otra de vez, cada Rebeca. pueblo. Venerar a los santos de cada pueblo. Ok, ese es un patrimonio cultural de la época virreinal. Muy bien, Rebeca. Pero, Yuda, yo les pregunté de la época prehispánica, antes de que avancemos. ¿No? Gracias, Rebe. Muy bien. Y todos se van a quedar, ¿cuál? El Día de Muertos. El Día de Muertos es un patrimonio cultural no material de la época prehispánica. Bueno, y así vamos a ir avanzando. Entonces anoten en su cuaderno. Patrimonio cultural, pues son todos aquellos vestigios, todos aquellos legados materiales y no materiales que encontramos en nuestro pasado, ¿vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Petit, por favor. Ok, voy. ¿En dónde te quedaste, Lilian? Por favor, para poder ver cómo va el apunte. En el principio. No escribiste absolutamente nada, no seas malita. A ver, voy para allá. Rebeca, no seas malita, ábreme tu micrófono y, por favor, repíteme despacito lo que apuntaste. Bueno, yo apunté primero legado material e inmaterial. Son todos aquellos vestigios materiales y no materiales que encontramos en nuestro pasado. Te voy a dar un momentito a Lilian para que escriba.
No seas malita, Rebeca. ¿Me lo puedes escribir en el chat para que le quede a Lilian y podamos avanzar? Bueno, pues entonces esto es parte del patrimonio cultural, ¿sale? Bueno, voy a avanzar un poquito más en la presentación. Las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura. No seas malita, Lilian, indícame si terminas ahorita que me voy a detener porque ya son ejemplos los que vienen de patrimonio cultural. Ya dijo uno primero, Julieta. ¿Cuál fue? Si no me regresó, ¿eh? Literatura. Muy bien, literatura, ok. Otro, Marlon, otro que escuchaste. Marlon se fue a desayunar y no nos dijo, no nos invitó, malvado. No se preocupen. Voy con, déjenme ver quiénes están aquí, con Valentina. Dime otro que hayas escuchado. Escuché también vestigios. Ok, vestigios, muy bien. Voy a ver si está por acá Dana. Los voy a regresar, pongan atención y me los van a decir. Las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Ok, ahora sí, ahí están todos. Vamos, primero con Dana. Dana y Lilian, ¿cuál escuchaste? Diferente al que ya nos haya dicho. Obras de arte, perfecto. Daniel Cano, dime otro que hayas escuchado. Daniel no estaba preparado, Bibliotecas. ¿verdad? Muy bien, bibliotecas. Profesor. Excelente, Dani. Excelente, Dani. Qué bueno, sí estás atento. Dafne, princesa, dime otro. ¿Creencias? Creo que escuché. Las creencias, muy bien, las creencias. Entonces, voy a poner un ejemplo muy puntual. Para que ustedes diferencien entre la época prehispánica y las creencias en la época o en la etapa virreinal. En la etapa prehispánica había una creencia de que cuando estaban en la guerra se hacían prisioneros a los que participaban en la guerra, los enemigos, los llevaban al sacrificio y tenían la creencia de que si ellos ofrecían a esa persona a los dioses, el sol siempre iba a seguir saliendo en un ciclo, indeterminado por la sangre que le ofrecían a los dioses, ¿no? Entonces, era válido para ellos una creencia muy importante, y les abrían el pecho y les sacaban el corazón y, bueno, ustedes ya saben toda esa historia, ¿verdad? Pero cuando llegan los españoles y empieza este proceso de conquista y viene la colonia y viene la evangelización, ¿sí? La transformación a la religión católica de los indígenas, eso ya no es permitido. Entonces ya las creencias empiezan a cambiar. Es decir, viene el asunto de la religión a sustituir al dios Tonatiuh, a la diosa de la tierra, Tonantzin. Vienen a cambiar a Huitzilopochtli, vienen a cambiar todas estas ideas, estas creencias que tenían por la de los santos, por la de la cultura de la Iglesia Católica, ¿sale? Entonces es súper importante que ustedes vean esas diferencias. La lengua también es importante que la tengan presente porque, bueno, todos hablamos español,
Habrá quien hable por ahí todavía el dialecto náhuatl, otomí, zapoteca, rarámuri, etcétera, etcétera. Y son legados del patrimonio cultural, ¿sale? Nosotros conocemos en general del patrimonio cultural los vestigios, creo que es algo de lo que más, con lo que más tenemos contacto, como por ejemplo, en la época prehispánica, pues las pirámides, ¿no? ¿Quién no ha ido a las pirámides de Teotihuacán? A ver, vamos a ver si es cierto. Levanten la mano, ¿quién no ha ido a las pirámides de Teotihuacán? Rebeca no ha sido, muy bien, ok. ¿Quién no ha ido, ¿Quién no ha ido? Luis Ángel no ha ido, Dafne no ha ido, Luis Ángel no ha ido, perfecto. Bueno, pues entonces, ahora que salgamos de esta pandemia y con todos los cuidados de higiene necesarios, nos vamos a dar a la tarea de visitar algunos sitios arqueológicos que son de suma importancia en nuestro país y que nos enriquecen culturalmente. Dense una vuelta a las pirámides y además van a poder disfrutar de otro concepto del patrimonio cultural como lo es la gastronomía. La gastronomía también tiene que ver con el patrimonio cultural. Uno de los platillos que surge en la etapa, por ejemplo, del virreinato, en esta mezcla, ya se los he dicho muchas veces, los tacos, ¿no? Los tacos de carnitas, por ejemplo, ¿no? Que no había esta parte de la tortilla en Europa, en España en concreto, y nosotros no teníamos a los marranitos aquí en nuestro país, entonces ahí surge el taco de carnitas y el taco en general de cualquier otra carne de una especie grande, de un animal grande, ¿sale? Entonces, vamos avanzando. Representa lo que nos han heredado nuestros antepasados y lo que las generaciones venideras tienen derecho a disfrutar. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, se ha dado a la tarea de proteger el patrimonio material e inmaterial amenazado por conflictos bélicos, desastres naturales, el paso del tiempo, la expansión económica y la negligencia humana. Ok, entonces aquí hay algo súper importante que ustedes tienen que tener en su apunte. La UNESCO es uno de los organismos que se ha preocupado por la preservación del patrimonio cultural. La UNESCO es una de las organizaciones que se ha preocupado por el patrimonio cultural. Y en nuestro país, la UNESCO es uno de los organismos que se ha preocupado por preservar el patrimonio cultural. Y en nuestro país tenemos, a eso no lo escriban, en nuestro país tenemos algunos elementos que nos permiten identificar que algo es patrimonio cultural. Por ejemplo, en la parte de arquitectura. No sé si ustedes han escuchado el concepto de pueblo mágico. Sí. Ok, bueno, pues un pueblo mágico seguramente ha sido nombrado así porque se encuentran elementos de patrimonio cultural, sean arquitectónicos, sean pinturas, sean esculturas, sean vestigios como lo mencionaba Vale, o alguna comunidad que hable alguna lengua, o por ejemplo algún pueblo que tenga alguna costumbre o rito que se conserve del pasado. De aquí, ¿quién es de Michoacán? ¿Alguien es de Michoacán? ¿Sus papás que sean de Michoacán? Lilia no es de Michoacán, ¿verdad?
Vale, tú andabas en Michoacán el otro día. ¿Son de por allá tus abuelitos? Sí, toda la familia de mi mamá es de Michoacán. Ok, te pregunto, ¿conoces el lago? Muy bien, Daniel. Tus abuelitos son de Michoacán. ¿Conocen el lago Pátzcuaro? Sí, Ok, bueno, pues en el lago Pátzcuaro, en el Día de Muertos, se celebra de una manera muy particular sobre el lago. Entonces, esa es una costumbre, parte del patrimonio cultural que pertenece a una región determinada, a una cultura determinada. ¿Sale? Bueno, bien, voy a avanzar. Una de sus principales acciones es establecer la lista del patrimonio mundial que hasta el año 2006 contaba con 830 sitios distribuidos en todo el mundo, incluyendo México. La UNESCO consideró en 1972 como patrimonio cultural los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los conjuntos, grupos de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional. Los lugares, obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos en los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. Hasta el año 2006, en México existían 23 sitios considerados patrimonio cultural por la UNESCO. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO determinó en el año 2003 que se entiende por patrimonio cultural y material los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural y material se manifiesta en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; artes del espectáculo, como la música tradicional, la danza y el teatro; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y las técnicas artesanales tradicionales. En el año 2003, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos en todo México fueron proclamadas Patrimonio Cultural y Material. Ok, perfecto. Entonces, queda muy claro lo que estamos buscando como patrimonio cultural, material y no material, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de esto? no, maestro. Ok, bueno, ahora vamos a buscar los elementos del patrimonio cultural en la etapa virreinal. Ya quedamos que son 300 años en los que vamos a buscar ese patrimonio y que ya les puse un ejemplo con el Palacio Nacional, con el Palacio de Correos, que seguramente alguno ha visitado en el centro, con el Monte de Piedad, de ahí mismo del centro, que es patrimonio arquitectónico de la época virreinal. Seguramente han entrado a ver algunas pinturas que son de origen, o más bien que tienen la característica del barroco. El barroco, recuerden que tiene que ver con estas imágenes religiosas, y en algún momento han de haber visto en alguna iglesia alguna de estas pinturas. Pues vamos a ver cuáles son esa importancia de la preservación del patrimonio cultural, y vamos a ver sobre todo qué es lo que nos estamos guardando en nuestro país en ese sentido.
patrimonio cultural existe donde existen los seres humanos. Es parte de nuestra naturaleza social y creativa. Entonces el patrimonio está por doquier y se convierte en histórico cuando le damos esta valoración a través del tiempo. El patrimonio cultural está presente a donde quiera que vamos. A veces lo percibimos y a veces no, pero conforme vamos adquiriendo gusto por el patrimonio cultural, empezamos a notarlo. Como todo requiere una preparación y una sensibilización. Patrimonio cultural e histórico se encuentra en muchas partes. Primero tenemos que considerar que el patrimonio existe tangible e intangible. Entonces, muchas veces es patrimonio las piezas arqueológicas, las esculturas. Un segundo, ¿vieron? ¿Escucharon eso? Tangible e intangible, que es lo mismo que acabamos de revisar en el video anterior, con material y no material o material e inmaterial. Tangible y no tangible es exactamente lo mismo. Cultura, los espacios arquitectónicos, pero también los libros, los documentos, las costumbres, las fiestas populares, los platillos típicos, las ciudades también son patrimonio histórico. Que está en la calle, que está en las casas, que está en la tradición familiar, en la receta de la abuela, digamos, en la forma de hablar, en la expresión de la persona. En tradiciones, en costumbres, en nuestra comida, en nuestras acciones, creo que todo es patrimonio cultural. Muchas veces estas piezas no pertenecen a un museo, no se pueden colocar en un museo. Entonces, se tienen que dar espacios y también consideraciones, porque ¿cómo vamos a poner una ciudad como patrimonio cultural dentro de un museo? Es la misma ciudad. ¿Y cómo la vamos a conocer? Pues viviendo. Ok, fíjense bien, ¿eh? A ver, les va un patrimonio cultural que tenemos nosotros del lado de los árabes y que ya lo hemos comentado en el lenguaje. ¿Alguien se acuerda de esa palabra árabe que tenemos en nuestra lengua y que es muy, muy particular? Bueno, es muy identificable. Vale, ¿te acuerdas de cuál es esa palabra? No me acuerdo. No te preocupes. Julie, ¿te acuerdas de cuál es esa palabra? La de ojalá, ¿no? Muy bien, Julieta. Oh, Alá. Oh, Alá. Primero, Alá. Primero Dios. Y entonces, fíjense bien cómo es patrimonio cultural. Esa palabra llega de los árabes a España, cuando conquista a los árabes España, y los españoles la traen a América cuando conquistan a los antiguos pobladores del territorio. Es patrimonio cultural. Evidentemente, aguacate, todas las palabras que revisamos en algún momento de este trayecto son patrimonio cultural. Pero como bien dicen, ¿cómo vamos a meter, por ejemplo, a estas ciudades, a estos cabildos que se generaron en esa época? ¿Cómo vamos a meter a Puebla en un museo con todas sus iglesias o con todos sus mosaicos sobre todo que traían de Asia, de los lugares de Asia para poder adornar las iglesias? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para meter un centro histórico? Ya, ahí hablamos de Guadalajara, de Culiacán, de Sinaloa, de Sonora, de todas esas ciudades de españoles que se fundaron en la conquista, durante la colonia en nuestro país, ¿no? Entonces es súper importante y súper interesante esta parte. Puedes estar en un centro histórico, en el centro de la ciudad, en el centro coloquialmente se llaman zócalos de un pueblo mágico y encontrar cosas patrimoniales. Si tú volteas a la derecha, a lo mejor te encuentras a un inmueble hermoso que te cuenta la historia de tu comunidad, ¿no? Cuando salimos a la calle, sobre todo en ciudades que tienen muchos años de permanencia, como la Ciudad de México, la historia permea por todos lados, ¿no? En el nombre de las calles, por ejemplo, que ya en sí tienen una historia, esta nomenclatura citadina de los héroes, de los personajes importantes, de los hechos históricos,
Entonces realmente convivimos por todos lados con la historia. ¿Se imaginan, por ejemplo, esta parte de lo que habla en el video? ¿Alguien ha ido a la calle de Madero en el centro? Francisco y Madero, ahí está. La calle de Venustiano Carranza. República del Salvador. Bueno, todo esto nos habla de lugares geográficos y de personajes históricos que seguramente realizaron alguna acción dentro de nuestra historia. Ahorita hablé, por ejemplo, Francisco y Madero, Venustiano Carranza, de personajes de la Revolución Mexicana, ¿no? No propiamente del virreinato, pero que son parte del patrimonio cultural. Estoy dando los elementos para que ustedes puedan entender esta parte que han trabajado ustedes en el libro. Déjenme ver nada más en dónde nos quedamos. La página era 220. ¿Qué me dicen, por favor? 230. 230. Ya nos vamos a acabar este libro súper bien, muchachos. Muchas gracias. Aquí está, el patrimonio cultural, ¿no? Bueno, ya supimos qué es el patrimonio cultural y vamos con la cuestión también artística. Déjenme ver, por acá está. Habla de qué es el patrimonio, ya hablamos. Aquí habla, por ejemplo, de las fotos, habla que seguramente esto me lo colocaron en el producto que me van a entregar o que me están entregando esta semana, ¿no? Y habla de la importancia de por qué se conserva este patrimonio cultural. Pero aquí están, miren. El Centro Histórico de Oaxaca, el Centro Histórico de Puebla, el Centro Histórico de Zacatecas. Si ustedes se dan cuenta, son las construcciones parecidas porque se generaron en el virreinato. El acueducto de Querétaro, ¿lo ven? ¿Lo observan? El convento del siglo XVI a las faldas del Popocatépetl. ¿Quién no ha ido a la Hacienda Panoaya, que ya ha sido reconstruida? Miren el Hospicio Cabañas de la ciudad de Guadalajara, la ciudad histórica fortificada de Campeche, San Miguel de Allende y Atotonilco, las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro, en los caminos reales de tierra adentro, de los que hablábamos hace 2 o 3 clases. Y miren, pues todos estos elementos que son parte de la cultura, del patrimonio cultural que la UNESCO nos ha legado, ¿no? Nos ha hecho favor de catalogarlo, de etiquetarlo como patrimonio cultural de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están como los temas muy particulares de los que estamos platicando en el video. Me voy a regresar al video para que podamos continuar. Yo incluiría a los acervos personales. Esos acervos personales pueden llegar a convertirse en acervos patrimoniales cuando se donan a instituciones públicas o privadas. Entonces yo creo que el patrimonio se encuentra en todos lados. Bueno, obviamente como historiadora yo puedo tener una visión más amplia o integral de la importancia de estas colecciones personales que se conservan. Forman parte de un devenir histórico determinado, de una temática, porque puede ser tan amplia como uno decida hacerlo. Entonces, si alguien decide coleccionar timbres, pues entonces nos va a hablar toda una historia, es como jalar un hilito y nos va conduciendo y de repente llegamos a este armario y que se nos puede venir abajo de la cantidad de información que uno puede encontrar. En muchas ocasiones, como en el caso de los archivos, son documentos únicos, inéditos, irreemplazables, que se encuentran quizás sin estudiar y sin considerar como patrimonio histórico. Pero ahí les va por ejemplo, una parte del patrimonio histórico de la época virreinal, el libro de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? Por Fray Bernardino de Sahagún, que está justamente en la parte de atrás de su pantalla. A ver, vamos a ver si vamos
entendiendo, comprendiendo esta parte? Díganme. Claudia, ábreme tu micrófono y dime, ¿por qué es importante el patrimonio cultural en un país? Si alguien sabe la respuesta, puede levantar su manita. ¿Por qué es importante el patrimonio cultural? Adelante, Vale. Pues porque eso nos define como personas y la sociedad que somos. Excelente. Ahora, denme ejemplos. Levanten la mano. ¿Quién conoce ejemplos de patrimonio cultural de la etapa o de la época virreinal? Vimos muchos en una clase en donde les puse música, en donde les puse pinturas, en donde les puse arquitectura de la etapa virreinal. No sé si se acuerdan de esa clase, pero tuvimos muchos elementos. ¿Quién se acuerda o quién me puede mencionar algunos de esos elementos de patrimonio cultural de la etapa virreinal? Dafne, adelante. Ábreme tu micro, Dafne. Eso. La catedral y el castillo de Chapultepec. Por ejemplo, ¿no? Ese es patrimonio cultural. Perfecto. ¿Alguien más? Los mercados y los tianguis. Excelente, Marlon. Julieta. Los acueductos, bueno, que ahora ya no se usan como acueductos, pero sí los puedes visitar. Perfecto, Julieta. Excelente. ¿Alguien más? Las iglesias. En la parte de gastronomía, muchachos, comida. El maíz y la forma de preparar el maíz para hacer las tortillas. Muy bien, para hacer el nixtamal, excelente. ¿Qué otro? ¿Qué otro se les ocurre? Vale, ¿qué otro se te ocurre? Pueden revisar sus apuntes, regrésense, pueden ir viendo de qué es lo que hemos visto. Dafne, adelante. La universidad, no. ¿La qué, perdón, Vale? La Universidad Nacional Autónoma de México. Claro. Sí, que en ese momento era la Real y Pontificia Universidad, pero sí, la Universidad Nacional, muy bien, es patrimonio cultural. Dafne, habías levantado tu manita, adelante. También, profe, serían los tamales. Ándale, ese es otro elemento de patrimonio cultural de nuestra nación. Adelante, Yuda. El mole. El mole, excelente. Bien, pues vamos a ir cerrando. Por favor, en su apunte, váyanme colocando algunos ejemplos del patrimonio cultural de la época virreinal. Les recuerdo que en la parte de pintura, pues tenemos muchas que son con las características del barroco y que son en general pinturas religiosas, pues, que hablan de escenas religiosas. Voy a continuar para poder cerrar. Al final de cuentas es una memoria, es algo que crea una identidad a una nación. Sin historia no hay futuro. No podemos inventarlo. Nosotros somos parte de algo y es importante siempre tomarlo en cuenta. Sin pasado no podemos forjarnos un presente y sin presente no podemos forjarnos un futuro. El patrimonio es nuestro pasado, es nuestra conexión con las generaciones antiguas, ¿por qué somos así? Porque forma parte de un imaginario colectivo. Es la comunidad la que lo hace ser un patrimonio. Entonces es importante porque con la preservación del patrimonio histórico y cultural, las comunidades crean identidad, se comparte esa identidad también y
se da una razón de ser para un pueblo, para una ciudad, para una cultura. Al devolverle la estabilidad a los objetos, le damos la posibilidad de permanencia y de vincular nuestro pasado con nuestro presente y dar testimonio, ¿no?, hacia nuestro futuro. Es importante conservarlos. Muchos materiales de los cuales están hechos estos testimonios pues son muy frágiles. Están en papel, están en una fotografía, están en una cinta de acetato, de nitrato. Entonces las instituciones, sobre todo las instituciones, deben estar comprometidas a resguardar esos materiales. El patrimonio es una expresión material de quienes somos, de nuestra identidad. Yo creo que si como experimento cambiáramos la palabra patrimonio por identidad, nadie dudaría por qué conservar esto que nos hace quienes somos. Comentaba Ruskin, ¿no? Decía que si tú cuidas a tus monumentos, si tú cuidas a tu patrimonio, no va a haber necesidad de restaurarlo. A ver, fíjate bien entonces. ¿Te imaginas México, por ejemplo? Ahí voy con elementos de patrimonio que te van a dar esa identidad. ¿Te imaginas México sin el ángel de la independencia? ¿Te imaginas México sin las pirámides de Teotihuacán? ¿Te imaginas México sin el mole? ¿Te imaginas México sin el español, sin el castellano? ¿Te imaginas México sin los tacos? No, maestro, eso sí es pasarse. ¿Te imaginas México sin quesadillas? Ya no se pasa. Quiero que se den cuenta cómo el patrimonio cultural es tan importante para la identidad de un país, para la identidad de una cantidad de personas que estamos alrededor de estos elementos que forman parte de nuestra identidad, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ser. A ver, platíquenme, ¿qué les pareció o qué les está pareciendo hasta aquí? Más bien, ¿qué les está pareciendo la finalización del tema? Julieta, ábreme tu micrófono. Pues que sí, como que estos elementos son parte de lo que somos, porque sin ellos no somos México. Es como lo que necesitamos para, bueno, lo que tenemos en nuestra cultura. Ok, perfecto. Entonces, súper importante que ahí en su apunte lo hagan notar y lo tengan bien, bien presente. Dana, dime, ¿qué concluyes de la clase? Que es de gran importancia tener todo nuestro patrimonio porque nos identifica como México. De pronto nos podríamos perder en nuestra historia misma si no conociéramos estos elementos del pasado que nos permitieron ser o tener la identidad que tenemos el día de hoy. Excelente. ¿Alguien? Déjenme ver dónde anda. Déjenme ver si está por acá. Lisandro, ábreme tu micrófono. Ya hace un buen ratito que no me participa. Marlon dice, doloroso porque imagínense que no hay mole. Eso es cierto, ¿no? Aparte que es necesario conocer México, porque México no nada más tiene que ver con, obviamente, nuestra ciudad capital, sino con todos y cada uno de los estados que han aportado diferentes manifestaciones de patrimonio cultural. Lisandro, ¿ya andas por ahí? Luis Ángel, adelante. Tienes levantadita tu mano. No te escuchamos, ¿eh, Luis? ¿O fue por accidente que se abrió tu manita? Sí, maestro. Ok, no te preocupes. Bien, voy con un último comentario entonces. Voy a pedirle a Rebeca que nos ayude a cerrar el tema. Sí, maestro.
Pues en realidad, sin el patrimonio, pues es lo que nos identifica, es con lo que podemos saber qué fuimos, qué somos y qué vamos a hacer. Excelente, Rebeca. Bueno, pues para finalizar nuestra sesión les voy a pedir que me busquen tres imágenes. Una de vestigios arquitectónicos en la época virreinal. Ya les dije, algunos pueden buscar cualquier zócalo, cualquier catedral. Uno que tenga que ver con alguna pintura. Otro que tenga que ver con alguna comida, con algo aparte de la parte gastronómica, para que podamos cerrar nuestro apunte del día de hoy, ¿vale? Pues, muchachos, váyanme colocando en el chat por apellidos su nombre para poder tener la asistencia del día de hoy. Váyanme poniendo su asistencia. Y les repito, estoy muy contento porque ya vamos en la página 222 del libro, 230 me decía, aquí vamos, con esto estamos cerrando en la página, déjenme ver cuál es, 235, el siguiente tema que vamos a ver la siguiente semana tiene que ver con todavía el patrimonio, la arquitectura virreinal. Son 236 páginas, nuestro libro tiene 257 páginas, estamos a menos de 20 páginas de concluir con nuestro libro y eso tiene que darles emoción. Si no tuvieran ninguna otra duda, muchachos, los que ya van colocando su asistencia me pueden abandonar la sesión. Que tengan un bonito día. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Cuídense mucho. ¿Quieres un lente? Maestro. Déjame ver. Gracias.